Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, ya estamos con ustedes una vez más, listo para estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Seguimos en estos grandes encuentros de adoración al nombre de Dios, estudiando su palabra, y por supuesto, es un tiempo de crecimiento espiritual. De eso se trata el estudio de la Biblia. Iniciamos la lección número 6, dones espirituales. Es el tema que estaremos desarrollando en esta lección número 6. Hoy vamos a invitarle a memorizar 1 Corintios capítulo 14, verso 1. Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Así nos dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Texto a memorizar y que ha de servirnos de fundamento durante toda esta semana. Dones espirituales. Pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, es un honor saludarle en esta hora, que Dios pueda bendecirle. Seguimos con las pilas puestas, Pastor Scroggins. Realmente estamos motivados a que a esta altura ya de la mitad de las lecciones, la lección número 6, y más con este tema tan interesante, este tema que iniciamos hoy en relación con los dones espirituales, es un tema del cual depende mucho de lo que el creyente, el miembro de la iglesia, le lleva a ser feliz sirviendo al Señor, o no sentirse o no ser útil a la causa de Dios. Por lo cual, preste mucha atención, porque es un tema de vital importancia al cual le estaremos puntualizando algunas cosas muy importantes para que podamos crecer juntos de manera espiritual, a nivel emocional, a nivel social y sobre todo a nivel eclesiástico, con cada uno de esos elementos que vamos a tratar. Vamos a pedir la dirección de Dios para que todo salga de acuerdo a su voluntad. Maravilloso Dios, Padre de bondad, en este momento queremos pedirte que nos acompañes una vez más, que nos des el poder del Espíritu Santo, que tu entendimiento pueda ser el centro, que la gloria y la honra las recibas desde ahora y por siempre en cada una de nuestras vidas. Igualmente, cada uno de los hermanos y amigos que se unen con nosotros para estudiar tu palabra. Ilumínanos y capacítanos. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la palabra de Dios encontramos diferentes dones espirituales. Un don es un regalo, y hay muchos regalos en términos espirituales que nos ayudan a emplearlo en el crecimiento de la obra. El pasaje a memorizar en esta semana se nos dice: sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Este texto de la Biblia declara de forma muy clara que debemos seguir el amor, procurar esos regalos, esos dones espirituales que el Señor nos da, sobre todas las cosas el don de profecía. En este texto encontramos que hay una de las columnas teológicas de nosotros como creyentes en el Señor y de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ya que conecta de forma directa con dos grandes pilares de la fe: la preeminencia de la ley del amor y la vigencia del don de profecía en el tiempo del fin. Por lo tanto, cuando nos proponemos hablar en el día de hoy sobre esos dones espirituales y el amor, que por supuesto ya hemos agotado varios minutos hablando acerca de la importancia del amor, justo en la lección pasada veíamos que ese es uno de los grandes pilares que tenemos como iglesia y como cristiano, los mandamientos de la ley de Dios, y ahora estamos entrando en un tema muy interesante que tiene que ver con los dones espirituales y especialmente con ese don de la profecía.
Al igual que el cuerpo humano, el apóstol Pablo usa esta metáfora del cuerpo para hacer referencia a la iglesia. La iglesia tiene muchos miembros y cada uno tiene funciones, tiene responsabilidades para que de manera armoniosa el funcionamiento se dé y esté en plena capacidad. Cada uno de los miembros de la iglesia, Dios les ha dado. Déjeme explicar esto primero. Nosotros nacemos con el talento, lo adquirimos a través de la herencia, por medio de los genes de nuestros padres, nuestros progenitores, y lo desarrollamos a través de nuestra historia de vida. A medida que nos desarrollamos, vamos adquiriendo habilidades y destrezas a través de la práctica que tenemos o hacemos. Cuando nosotros venimos en los términos espirituales y hacemos un pacto con Dios por medio del bautismo, aceptándolo a Él como nuestro Salvador personal, nuestro dueño, amo y Señor, entonces hacemos un pacto público donde Dios también nos dice en su palabra que nos da el Espíritu Santo, nos da el don del Espíritu Santo. Ahora bien, el Espíritu Santo es el que da a cada creyente los dones espirituales, porque es un regalo, así como bien usted acaba de mencionar, Pastor Scroggins. Cada uno recibe esa gracia de Dios. ¿Qué usa el Espíritu Santo para que esto ahora se vea y se entienda como un don? El talento natural con el que yo nací, yo lo uso para mi gloria, para yo exhibirme y mostrarme. Yo tengo tal capacidad, yo hago esto, yo viro, yo torno. Sin embargo, esas habilidades adquiridas y ese talento con el que yo nací, que desarrollé, ahora cuando yo hago un pacto con el Señor, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, en el momento que yo adopto por medio del poder del Espíritu Santo el señorío de Cristo en mi vida y lo he elegido a Él, entonces el Señor se convierte en la cabeza. O sea, nosotros somos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y Él es la cabeza. Por lo tanto, ahora todo lo que yo hago, como bien estudiábamos la lección de la semana pasada, todo, si como, si bebo, si hago cualquier otra cosa, hacerlo todo para gloria de Dios. Claro, en el contexto del manejo de los conflictos como se estuvieron dando, en diferentes énfasis que se hicieron debido a lo que la Escritura nos presenta en los capítulos 8 hasta el capítulo 10, ahora en los capítulos 11 hasta el capítulo 14, que es una sección más ampliada, aborda diferentes temáticas, diferentes problemáticas que estaban sucediendo que atentan contra la permanencia de la unidad del cuerpo de Cristo. Porque ahora en estos capítulos se tratan algunas cosas que tienen que ver directamente con el estilo de vida del miembro en la iglesia. Cómo nos comportamos, cómo usamos esos dones preciados que el Espíritu Santo nos ha dado. De ahí entonces que en esta semana, en estos capítulos, vamos a ver acerca de los dones espirituales, cómo esto forma parte de la unidad de una manera más amplia, cómo se aborda el comportamiento cristiano, específicamente esperando que este análisis se haga a la luz del comportamiento religioso que tenemos en la misma congregación. De ahí es el análisis de los puntos de los abusos en la cena y también esa preocupación principal que tiene el apóstol Pablo al ver el problema de las reuniones desordenadas, específicamente cómo se participa de la coinonía cristiana, cómo eso degeneró en glotonería y embriaguez, y las mismas recomendaciones que el apóstol Pablo da directamente en relación con estas malas prácticas y que terminó por afectar directamente su relación con Dios y sus relaciones interpersonales por este mismo estilo de vida que ya vinieron asumiendo. Es decir, en resumen, Dios da dones a la iglesia para que se promueva la unidad y la diversidad dirigida por el Espíritu Santo, como Dios nos manda en su palabra. En 1 Corintios capítulo 13, eso es como una especie de himno o una poesía que va dedicada al amor verdadero. El texto bíblico que tenemos como fundamento de 1 Corintios 14:1, seguid el amor y procurad los dones espirituales y sobre todo que profetices. El apóstol Pablo termina, repetimos una vez más, el famoso capítulo 13 de 1 Corintios,
el término griego que se utiliza significa perseguir con tenacidad. Para todo cristiano, el amor no es un mero sentimiento. Es el motor, la prioridad absoluta, el filtro obligatorio para ejercer cualquier don espiritual. Sin amor, los dones carecen de valor. Eso es muy importante. Por eso se nos está hablando del texto bíblico acerca de seguir el amor. Ese es un punto básico. Si usted no tiene amor y piensa usted que tiene algún don, no lo es. Así no lo es. Porque eso podría ser otra cosa menos un don espiritual. El amor siempre debe estar presente. Aunque el Espíritu Santo reparte los dones soberanamente, el apóstol Pablo anima a los creyentes a anhelar activamente aquellas capacidades divinas que sirven para bendecir a la comunidad. Por eso debe existir una prioridad que tiene que ver con la edificación, pero sobre todo que profetices. Pablo corrige el desorden de la iglesia del cual usted estaba hablando, pastor, recientemente allí en Corinto, y los creyentes de esta ciudad buscaban dones espectaculares, llamativos para su propio orgullo. No lo hacían con el propósito de edificar la iglesia, sino para la exaltación propia, y de ahí el peligro. Por eso Pablo eleva la profecía, porque su fin es ministerial. Habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación, como dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Por eso tenemos que ver esa perspectiva cristiana y su aplicación práctica para la vida. El cuerpo global del creyente es Cristo. Este mandamiento se traduce principalmente como un punto esencial de fe y orden eclesial. Por eso, cuando nosotros entremos un poquito más profundo a definir lo que tiene que ver con la profecía en la iglesia, estaremos dándonos un banquete, porque el apóstol Pablo está hablando de esa manera de procurar siempre el amor, y dentro de los dones espirituales debemos especializarnos en entender la profecía. La lección de esta semana destaca 3 temas importantes. No solo son esos 3, pero los destaca y los puntualiza, los enfatiza. Fíjense que en primer lugar dice: lo primero en primer lugar, sean cuales fueran nuestros dones o ministerio, estamos llamados a centrarnos en Jesús como nuestro Salvador y Sanador, como aquel que nos equipa para servir y ayudar a los demás. Número 2, un solo espíritu, muchos dones. Pablo aquí recuerda a los lectores el hecho de que todos los dones tienen en última instancia el mismo origen, ya que el Dios que los dio, o sea, Dios el Espíritu Santo, quien habilita a la iglesia para alcanzar al mundo, para bendecirlo, mediante cada uno de estos dones que le dio a sus miembros para que edifiquen la iglesia, cuya cabeza es Cristo. Y número 3, un solo cuerpo, muchas partes. Ahí Pablo introduce la metáfora del cuerpo para ilustrar la diversidad de los dones dentro de la iglesia y desafía a que sus lectores también se mantengan en un punto de vista, en un panorama general que les lleve a servir más y mejor, empleando esto para edificar la iglesia por el bien y la conveniencia de la obra, siempre y cuando se muestre sobre todo el amor de Dios, el amor de Cristo en sus vidas en este momento. O sea que esos 3 énfasis en los temas que vamos a abordar estarían como cabeza y estarían distribuidos en lo que vamos a analizar directamente como diversidad de dones, unidad en la diversidad, un camino más excelente, el don de lenguas, el don de profecía y algunas cosas que necesitamos puntualizar para que podamos meditar. Es una semana que, además de algo que usted va a mencionar ahora, Pastor Scroggins, necesitamos concentrarnos en ver que parte de nuestra felicidad como creyentes en el servicio de la causa del Señor va a depender en cómo entendemos este tema de los dones espirituales, el fin último que se tiene en la iglesia con ellos. ¿Cuál es el fin último? El fin último que se tiene. La unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia.
Y usted pero lo acaba de decir ahora mismo, la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia, pero lo iba a mantener con la incógnita de que la persona por lo menos escuche la semana entera, porque el pastor Scrogin no le dé todo de una vez, entonces usted sabe. Lo que pasa es que la parte introductoria es fundamental para que la gente se pueda quedar con nosotros durante toda la semana. Y hay unos temas que usted mencionó como que llama mucho la atención cuando se habla acerca de la diversidad de los dones. ¿Para qué están los dones en la iglesia? Para la unidad de la iglesia. Ese es un punto importante. Fíjese que uno de los temas que usted mencionó tiene que ver con la unidad y la diversidad. Es decir, que cuando hablamos del don de lenguas, ¿por qué se produce el don de lengua y en qué circunstancias y por qué se permitió que allí se hablara en lengua? Nosotros esta semana, cuando toque ese tema, vamos a hacer todas las aclaraciones del lugar, porque algunas personas han llegado a pensar que la manifestación de una jerga que nadie comprende muy bien, jeringosa sin sentido. Sí, que cuando tú dices algo, ya lo aplica porque lo está diciendo con mucha fuerza y piensa que es el Espíritu Santo que está hablando a través de esa manifestación de sonidos que uno no conoce muy bien. Entonces, ese día estaremos hablando del por qué se da el don de lenguas y en qué consiste, y ese énfasis importante que estaremos haciendo sobre el don de profecía. Qué importante entender las profecías bíblicas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Esas profecías que indicaban que un Mesías debía venir y que en el Antiguo Testamento sigue insistiendo en esto, y ya el Nuevo Testamento no es más que un fiel cumplimiento de lo que Dios había establecido a través de esas declaraciones del Nuevo Testamento. De ahí la importancia, Pastor Machuca y amigos oyentes, de que podamos quedarnos en esta semana para entender muy bien el tema del don de profecía. Pastor Scrogin, yo me voy un poquito más allá. Usted verá que ahora vamos a comprometer un poco más a los miembros, a los hermanos y amigos que están escuchando por el tema. Esto no es una propaganda de interés político, no. Señores, quisiera usted descubrir el potencial que Dios le ha dado. ¿Quiere usted descubrir, por lo menos, entender el don o el talento que Dios le ha entregado? Entonces, es importante que usted entienda. Miren esta cita que está en Dones Espirituales, página número 32. La ignorancia de los dones espirituales es la causa principal que retarda el crecimiento de las iglesias en la actualidad. Es además la raíz de la inseguridad, la frustración, el sentido de culpabilidad, el desaliento que plaga a muchos cristianos y que les impide ser obreros efectivos para Dios. Oiga eso. Usted se imagina entonces que una cita como esta le lleve a usted a entender que la causa principal que retarda el crecimiento de la iglesia es la ignorancia de ese tema, y que ocasiona inseguridad, y que trae frustración, y que trae sentimiento de culpabilidad, y que nos da desaliento, y que impide que seamos efectivos para Dios. ¿Usted no cree que algo así debe ser entendido por nosotros de manera directa? Claro que sí. Lógico. Claro, entonces esta semana estaremos, al momento de resumir y durante cada uno de los tópicos, estaremos puntualizando cuáles son aquellas herramientas que Dios nos ha dado en el contexto de la definición y cómo se entienden los dones espirituales, este punto del sacerdocio del nuevo creyente, de los creyentes, así como también cómo entendemos los dones a la luz de lo que la Escritura nos presenta, y algunas recomendaciones para que usted pueda identificar sus dones, además de la clasificación que la Escritura nos presenta en esta parte que vamos a estudiar de la Biblia. ¿Cree usted que es interesante o no, pastor? Muy interesante. Entonces no se mueva de ahí. Interesante es cualquier cosa. No. Esto es muy interesante. Muy ¿sabe? interesante. Eso es real, ¿sabe? Así es. Ahí va a depender mucho la visión que nosotros podemos tener acerca de ese escrito maravilloso como es la Biblia, porque insisto mucho en el don de profecía, que el versículo que nos está desafiando en esta semana para memorizarlo hace un fuerte énfasis en eso. 1 Corintios 12, 27 y 28. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego los profetas, los terceros maestros,
luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces, esta semana nos desafía para nosotros entrar directamente a esos dones tan importantes que sirven para la unidad de la iglesia. Vosotros sois pues el cuerpo de Cristo y cada uno miembro en particular. Así es que el Señor desea que su iglesia respete cada don que se le ha otorgado a los diferentes miembros. Estemos en guardia, no vaya a ser que nuestra mente se fije en uno mismo pensando que otras personas no pueden servir al Señor a menos que trabajen en las mismas líneas en las cuales trabajamos nosotros. Nunca, nunca en la vida debe decir alguien que trabaje para Dios, no quiero trabajar con uno así porque no ve las cosas como yo las veo. Deseo trabajar con alguien que esté de acuerdo con todo lo que yo digo y que lleve a cabo todas mis ideas. La persona con la que el obrero rehúsa conectarse puede tener verdades que presentar que aún no han sido presentadas, y debido a la negativa del obrero en aceptar la ayuda que provee el Señor, la obra queda desequilibrada. Es una declaración que se extrajo del libro Semejantes a Jesús del 16 de marzo en la página número 82. Es decir, pastor y amigos oyentes, que tenemos un gran desafío. Ya hemos dicho a manera de pincelada que los dones que tenemos es para perfeccionar la iglesia y que esos dones no se pueden desarrollar de manera particular sin estar presente un ingrediente muy importante. ¿Usted recuerda cuál es ese ingrediente? El ingrediente, el amor, es el ingrediente fundamental. El amor. Si no está en la base del cristiano en su relación con Cristo y en relación con el prójimo, de nada sirve el conocimiento, de nada sirve la cultura, de nada sirve el recurso, porque Dios debe ser el centro y estar por encima de todos. De hecho, eso era lo que estábamos hablando ahora en la lección reciente, pasada ahora, que veíamos que la base, sobre todo aún la forma como Pablo está tratando el tema, fue la manera como lo hizo Cristo. Y es lo importante ahora. Por lo tanto, nosotros llegamos a la conclusión de que cada uno de nosotros tiene por lo menos un don espiritual. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ponerlo en funcionamiento como Dios nos llama, en lo que Él nos llama, en el ministerio que nos da para desempeñarlo. Además, ¿tenemos la libertad nosotros de coger el don espiritual? No, sino es que el Espíritu Santo da como conviene a quien Él quiere. Es que usted entonces, no puede decidir, déjame agarrar ese don. No, claro. El don viene precisamente por el Espíritu Santo. Así es. Ahora, cada uno... Y el Espíritu Santo no va a dar un don a una persona que no manifieste amor. De manera que es así como se mueve la dinámica, pastor. No, y usted está bien entendido del tema, puesto que las fracciones en la iglesia, el grupismo y todo eso, viene con el entendimiento diferente a lo que estamos hablando. O sea, cuando una persona no se siente útil y no pone en funcionamiento el don en el área que Dios, el Espíritu Santo, le ha capacitado, fíjese entonces que no encuentra lugar. Y ahí pasa entonces, como dicen algunos, los dones espirituales indican el llamado que Dios tiene para la vida del creyente y el propósito para su vida. Sí. O sea, lo que Dios te ha dado va en relación con el propósito que Dios quiere lograr en tu vida. Además, todos los dones que nosotros podemos ver que la Escritura menciona, no es de manera infinita la lista ahí. El Espíritu Santo puede agregar a quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, porque Dios, el Espíritu Santo, es todopoderoso también. Es soberano. Es soberano. Entonces yo no puedo decirle, mira, como conocí yo un hermano que decía, no, yo tengo tal don y yo quiero tal don. Y yo, ven acá, pero explícame. ¿Y qué comercio es que este hombre tiene? Y lamentablemente... Es un anhelo que tiene. Sí, pero vamos a orar por él para que Dios lo ilumine. Bueno, en este caso... Pues ese debe ser la recomendación, ¿verdad? Bueno, que sí. Bueno, ni vamos a tomar en cuenta que esta semana, si usted entiende que su felicidad depende de cómo usted se relaciona con Cristo y con el prójimo, no cambie de canal esta semana, ya que el tema de los dones espirituales es de vital importancia, porque así tenemos los servicios y ministerios en los cuales la misma iglesia está estructurada en los departamentos por medio de los dones. Por lo tanto, es clave que usted pueda estar pendiente y unida a este estudio esta semana. Por eso Pablo dice,
1 Corintios 14:1, sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticen. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por la introducción de esta lección. Abre nuestros pensamientos mediante el Espíritu Santo para que de manera correcta podamos seguir las instrucciones bíblicas en torno a lo que tiene que ver con la práctica del amor en nuestras vidas y la manifestación especial del Espíritu Santo para que los dones que esté dispuesto a otorgar a tus hijos podamos de todo corazón recibirlo y ponerlo en práctica dentro de la iglesia que sirva para la unidad. Dirígenos en cada momento, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.